El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modificaba el artículo 34 constitucional para establecer que tanto hombres como mujeres eran ciudadanos mexicanos con plenos derechos y podían votar y ser votados. Sin duda, este acontecimiento marcó la vida política de nuestro país. A 60 años de esta reforma, aún hay retos que enfrentar en cuanto al reconocimiento y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Hoy en Diálogos, 60º aniversario del sufragio femenino en México. ¡Qué impacto! Hace solo 60 años. O sea, se daba por hecho que ante la Constitución, ¿qué? Entonces no éramos iguales o no teníamos los mismos derechos políticos, cuando en el primero dice que todos tenemos los mismos derechos. Ya no entiendo, pero para eso hoy tenemos súper especialistas, mucho público presente que también nos va aquí a honrar con sus testimonios y con sus preguntas, ¿por qué no? O sus opiniones, y vamos presentándolas. La doctora Gabriela Cano, historiadora del Colegio de México. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar platicando aquí con ustedes. Y si quiere agarrar el micrófono y no soltarlo, yo encantada, porque usted es la que sabe, yo nada más estoy aquí escuchando. Pero también está Patricia Mercado. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ella es directora general de Iniciativa Suma y bueno, pues ha sido candidata a la presidencia y le sabe un rato esto de las luchas sociales. Gracias, Pati. Muchas gracias por invitarme. Muy amable. Norita nos va a ayudar con todo lo que es la opinión del público vía redes sociales. Así es, Fer. Ya estamos posteando aquí para que participen. Perfecto. Oigan, ¿y qué les parece que de entrada vemos esto? Y antes de recibir, porque al ratito vendrá también con nosotros María Enriqueta Cabrera Cuarón, periodista y directora general de 11 TV México. Ella nos va a contar, pues ella publicó el libro de las gobernadoras. Hay nada más para dar un empiezo. Vamos a ver esto y regresamos a retomar el tema. ¿Qué quiere decir esto del voto femenino? ¿En qué nos sirve? ¿O fueron más las expectativas que lo que se logró? Vamos a ver esto. La presencia de las mujeres en la política es cada vez más aceptada. Han conquistado por derecho propio un lugar dentro de la vida pública del país y aun cuando su número ha aumentado significativamente, todavía permanecen resabios que impiden una plena equidad de género. La lucha de las mujeres por el derecho al voto formó parte de un proceso mucho más amplio, la búsqueda de una equidad real y la exigencia del pleno reconocimiento de la mujer como un actor social y político. A lo largo de la historia, siempre ha habido mujeres dispuestas a desafiar las convenciones que las obligan a permanecer en las sombras, aunque fue a partir del siglo XVIII que comenzaron los tímidos intentos por participar en política y en la toma de decisiones. Ya a mediados del siglo XIX, mujeres de diferentes países organizaron movimientos en busca del sufragio femenino y de mayores derechos, así como por el acceso a un trabajo remunerado. A las mujeres que luchaban por el derecho al voto se les conoció como sufragistas, y aunque sus manifestaciones pusieron a los derechos políticos femeninos en el centro del debate público, muchas veces su vehemencia y compromiso las llevó a ser ridiculizadas y reprimidas. ¿Qué tal? Y este documental fue realizado aquí por 11 TV México gracias al equipo de producción y realización que nos permiten tomar algunos fragmentos para ilustrar esto y que nos quede más claro la importancia del voto femenino. Yo creo que nos vamos con la parte histórica, ¿le parece, doctora? Me parece bien. Pues aquí viene el asunto. ¿Desde cuándo ya se peleaba, no solo en México, en América Latina, así como para darnos una idea? Veíamos algunas imágenes de Inglaterra, de Estados Unidos, y con frecuencia esa es la idea que hay de las sufragistas. A veces sorprende que en México haya habido mujeres que lucharon por el voto, y no solo mujeres, sino hombres que también estaban a favor del voto, apoyando con iniciativas. Pero nos iba tan mal como les fue, por ejemplo, a las inglesas. Yo recuerdo haber visto un documental donde no solo las entambaban, ¿no?, sino que también les ponían, cuando hicieron una huelga de hambre, les ponían sonda por la nariz y las alimentaban a la fuerza. ¿Qué eran esos desfiguros? Y hubo una que se tiró a la carretera para que un caballo pasara sobre ella. Claro. Sí, claro, como una manera de demostrar su convicción.
Yo no sé si es que nos fue tan bien o tan mal, pero lo que sí es que hay una voluntad, una determinación de élites políticas revolucionarias y posrevolucionarias de establecer los derechos de votar y ser votadas para las mujeres. Esta idea, me decía la doctora, para irnos ubicando en tiempo, aparece de la Revolución Francesa en adelante. De la Revolución cosa, Francesa, ¿no? porque es cuando empezamos a hablar de los derechos del hombre y ciudadano. Incluso hay una dramaturga que se llama Olympia de Gouges, que es muy conocida, que ella hizo un pronunciamiento de los derechos de la mujer y la ciudadana. Esto se empieza a discutir en México a finales del siglo XIX, pero ya como una cuestión política propiamente es a partir de la Revolución Mexicana, particularmente en el movimiento que encabezó Venustiano Carranza y que se llamó constitucionalismo, porque llevó a discutir una nueva constitución para el país. Y fíjate, para la constitución llegaron 3 propuestas de 2 mujeres y un hombre con respecto al tema del sufragio. Ajá. El general Topete y Hermila Galindo, que es así como el gran personaje de la Revolución Mexicana, sí, estaban a favor de que se estableciera el voto. Y otra revolucionaria, Inés Malváez, estaba en contra del voto, porque no todas las mujeres pensaban igual entonces, de la misma manera que hoy tenemos diferencias, hay mujeres en todos los partidos políticos que tienen su ideología, que tienen sus propuestas. ¿Cuál era el argumento de la que estaba en contra? Consideraban que las mujeres no estaban listas todavía para la ciudadanía. ¿A nivel intelectual y todo? A nivel educativo, que era más conveniente que las mujeres se dedicaran a actividades filantrópicas, educativas, que eran más propias de su naturaleza. ¿Y no estaría asusada por el marido esa? Pues mira, yo creo que no. A mí se me hace que le decía, tú calladita y yo te sigo dando para los test canasta, ¿no? De beneficencia. Mira, Inés Malváez fue una profesora que nada más y nada menos organizó las primeras reuniones clandestinas en torno en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Fíjate. Entonces no era una mujer que tuviera ni siquiera marido, sino era una mujer independiente, pero consideraban que la intervención política quizá podía corromper la naturaleza femenina que se consideraba más elevada. Esto que nos suena quizá exótico es la idea más arraigada hasta la generación de Patricia Mercado, mía y tuya, en que las feministas en los años 70 realmente cuestionamos el papel de las mujeres y de los hombres en la sociedad. Yo le quiero preguntar ahora a Pati, oye Pati, ¿qué argumentos habría a favor? ¿Por qué la necedad de estarse peleando con el sistema y que a muchas la ridiculizaran incluso socialmente? ¿Para qué hacía falta que la mujer pudiera votar? ¿Qué ganaban, vamos? Bueno, primero es un tema de justicia y de reconocimiento de derechos, es decir, una sociedad que pues quería democratizarse, fortalecer un Estado y tal, tenía que darle derechos a todos, o sea, es decir, no, todavía no somos uno de los países más desiguales del mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hay millones de excluidos por ser pobre, por ser homosexual, por ser indígena, por ser mujer. Por ser pobre, como tú dices, ya eso es una tragedia. Exacto, por vivir en el campo y no en la ciudad. Las ciudades nos llevamos la mejor parte de la economía, del acceso a la educación, a los servicios, y si vives en el campo, pues puedes estar más excluido. Es decir, es un tema de justicia, que todas las personas, independientemente de nuestras diferencias, tengamos acceso a todos los derechos. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y para eso hacía falta que pudieran opinar las mujeres. Claro, porque además las mujeres no somos un sector de la sociedad como es el sector campesino o el sector obrero, somos la mitad de toda la población. Entre los campesinos hay mujeres campesinas y hombres campesinos, los indígenas, mujeres indígenas, hombres indígenas, es decir, somos la mitad de la población. Entonces tú tienes a una mitad de la población fuera de la posibilidad de opinar, de la posibilidad de decidir quién queremos que nos gobierne, ¿no? De la posibilidad de poner su talento, su energía, su capacidad de trabajo en las acciones de gobierno para llevar por el buen camino, ¿verdad?, un municipio, a un estado, a un país. Entonces,
Es un tema de justicia, es un tema de cómo vamos construyendo una sociedad de derechos, de reconocimiento de derechos y libertades. Entonces ya ese es un tema, pero también la entrada de las mujeres a las decisiones públicas, pues tiene que ver que llevas como esta otra parte de la vida, de la mirada, de la percepción, la vivencia de la vivencia, digo, ¿dónde hemos estado las mujeres? Al escritorio. Pues, pero no todas lo pudieron hacer de golpe y porrazo. A ver, aquí 2 anotaciones. Una, Carolina Grajales nos contaba, esta estudiosa, investigadora, que ellas descubrieron cómo en el campo, aunque las mujeres se paraban a la par, hombro con hombro en la madrugada a sembrar, cuando llegaban los apoyos a campesinos, ellas no se reconocían como campesinas, porque ellas era como, pues, lo que les tocaba hacer a fuerza junto al marido, aparte de lo que era lo de ellas, según, ¿no? Lavar, planchar, atender a los 12 hijos y demás. Entonces no se formaban por el apoyo. Pero otra tremenda, inmediatamente de que accedió, por ejemplo, una mujer, pensemos en Rosa Luz Alegría, y ahorita ya nos contarán estas historias, al poder, ya pudo llevar la agenda femenina a la política, o tenían que usar un discurso de hombres porque si no, no eran tomadas en serio. O sea, ya hablaban de guarderías, pañales y... Mira, yo creo que hay algo muy importante en lo que dices de los maridos y de el hombre jefe de familia. En la tradición política liberal, el hombre marido, padre de familia, se considera el representante, la cabeza, la voz de toda la familia. Sí. Bueno, tal en manera, la actualidad todavía hay usos y costumbres, aunque se me hacen un poco en este caso abusos y costumbres. El señor que le quita la credencial de elector a las mujeres de su familia y él va y vota, por todas. Eso sigue sucediendo. Perdón. Entonces, doctora. así es como se justificaba. Si yo defiendo los intereses de mi esposa, de mis hijos, pues yo voy a votar. Claro. ¿Qué necesidad tienes tú de votar? Pero entonces, con los mismos argumentos de justicia a los que se refería Patricia Mercado, pues hubo algunas activistas, algunas teóricas que empezaron a decir, bueno, no, es que no es justo. Si yo también trabajo, si yo también tengo opiniones, si yo también voy a la cárcel, si cometo algún delito, pues si ¿por qué no voy a votar? Si pago impuestos, ¿por qué no voy a votar? A ver, allá están cayendo. Perdón, doctora, ¿quieres cerrar todo esto más? Que venga la pregunta y luego sí. A ver, vienen los comentarios que ya están también allá ebulliendo en las redes sociales. Dice Carlos Torres que el talento no tiene género, hasta cierto punto se está ejerciendo discriminación contra las mujeres. También Ambulante nos dice, mientras no haya un cambio social, de nada servirán los cambios constitucionales. ¿Qué opinan de esto? Nos dice. A ver. Yo creo que los cambios constitucionales es un reflejo de los cambios que está habiendo en la sociedad. O sea, es decir, el cambio social no es un cambio así como los que conocimos en el siglo pasado, ¿no? Agarramos las armas, hacemos una revolución y imponemos una nueva forma de vivir. Los cambios se están dando todos los días en una sociedad democrática como la nuestra, pues, es decir, las formas, los estilos de vida, los consensos para poder vivir, los valores por los cuales nos vamos entendiendo, digamos, la gente en una sociedad, en este caso en México, pues está cambiando. Entonces, los cambios constitucionales, por ejemplo, en el 2002 hubo un cambio constitucional muy importante. El artículo 2 constitucional reconoció el derecho a la no discriminación. El derecho a la igualdad lo teníamos desde los 70s, el cuarto. Pero en el 2002, ¿por qué? Porque llegó la marcha indígena a la Ciudad de México. Es decir, porque los pueblos indígenas de todo el país llegaron a la Ciudad de México con su propuesta de ley para ser incluidos, y parte de las reformas que hubo en ese momento es este artículo 2, el derecho a la no discriminación. Pero no se entendía, o tuvo que ser así de claro y pues sabes que lo que pasa es que se pensaba, ay no, pues ya tienen ya todos somos iguales ante la ley. Ah, pues qué padre, unos más iguales que otros. Exacto, pero en el día a día, pues hay unos más iguales que otros, ¿no? Unos que ganan más, otros, en fin, o sea, que son discriminados por muchas razones, ya no digamos la población indígena. El movimiento de mujeres y feministas siempre había dicho, nos falta otra pata, no solo el derecho a la igualdad, nos falta la pata del derecho a la no discriminación, para sancionar también la discriminación. Y fue en el 2002 con el movimiento indígena que todas las personas y todos en este país ganamos eso. ¿Por qué?
O sea, ¿por qué sucedió eso? Porque ya venía un cambio social muy importante. Ya venían los pueblos indígenas diciendo, aquí estamos y queremos derechos, el movimiento de mujeres, el movimiento homosexual, es decir, muchos movimientos diciendo, oigan, no somos ciudadanos de segunda, aquí estamos y no se vale la discriminación. Los jóvenes, bueno, todos. Pues yo creo que Oigan, es un círculo, ¿no? Cambios constitucionales, cambios sociales, cambios culturales. ahorita vamos con más preguntas, opiniones, ya voy para allá. Vamos a ver otro fragmento de este súper documental que está de veras bien interesante. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modificaba la redacción del artículo 34 constitucional para establecer que tanto mujeres como varones eran ciudadanos mexicanos con plenos derechos y podían votar y ser votados. La reforma constitucional propuesta por el presidente Adolfo Ruiz Cortines cerraba apenas un capítulo de la larga lucha de las mujeres mexicanas por la igualdad y la equidad. ¿Tu postura acerca de esto del logro del voto femenino hace 60 años? Pues para mí es un éxito que las mujeres ahora puedan incluso no solo votar, sino ser votadas. Lamentablemente no hemos tenido como la posibilidad ya real de que una mujer gobierne nuestro país, que sin duda sería o nos conduciría a una sociedad no violenta, ¿no? Es muy alta expectativa, pero de hecho por constructo social se nos considera no violentas y sin embargo habemos muchas mujeres violentas. Sí. ¿Tú crees que sí se lograría? Es una cuestión cultural, ¿no? Definitivamente. Pero creo que las mujeres son mucho más sensibles a modificar, ¿no?, la conducta tanto en hombres como en mujeres y sobre todo en un sistema político, económico y social en nuestras entidades. ¿Y estaríamos preparados para una mujer presidenta? A mí me llamaba mucho la atención cuando estaban contendiendo Barack Obama, Hillary Clinton. Yo pensaba, ¿qué será más fácil de vencer en la mentalidad norteamericana? ¿El racismo o el machismo? Y no, el machismo ni para cuándo. Pati, ¿estamos preparados como país? Yo creo que sí, yo creo que cada vez más en México estamos, ya el tema no son faldas o pantalones, sino que son mejores liderazgos, ¿no? Como la que la ciudadanía está buscando quién puede ofrecerles mejores alternativas. Oye, yo por lo menos ya no está como el tabú, digamos, en la mayoría de la sociedad. A ver, sí, doctora. Yo creo que hay muchos hombres sensibles que pueden ejercer un liderazgo que tome en cuenta, bueno, a lo mejor no muchos, a lo mejor estoy exagerando, pero que podría haber hombres sensibles que puedan considerar las demandas de las mujeres. ¿Cómo ves, Patricia? No, por eso decía que el tema no es faldas o pantalones, sino que el tema es mejores liderazgos. Entonces puede haber, digamos, hombres sensibles, pacifistas, ecologistas, entendedores y comprendedores de los problemas y de los dolores humanos que se viven todos los días. Igual mujer, lo que pasa es que, claro, a las mujeres se nos pone más eso porque ahí hemos estado, culturalmente hemos estado más cerca de esos dolores de la vida cotidiana, atendiendo enfermos, atendiendo a los viejos, atendiendo a los niños, entonces estamos como más entrenadas para eso. Pero efectivamente hay mujeres, digo, la reina del sur y hay muchas, ¿verdad?, que pueden incluso ser muy violentas con sus hijos y tal. A ver, pero una pregunta, ¿habría que erradicar entonces esta sensibilidad de las mujeres y esta supuesta fortaleza de los hombres a través de la violencia? ¿O a cómo llegar a un término medio y que no sea nada más una expectativa falsa? Mira, es que yo creo que las cualidades humanas no tienen que estar divididas por el sexo, por el cuerpo de las personas, sino que puede haber individuos que tengan una mayor fortaleza, que tengan, no sé, un mayor carácter, individuos, sean hombres, sean mujeres, y que puede haber también individuos sensibles, mujeres que no lloren y hombres que sí lloren. Eso. Sí, pero, a ver, ¿quieres decir algo? Adelante, pero sin embargo es verdad lo que dice Connie, ¿no? Es verdad en el sentido de, pues, ¿por qué no hay más presidentas? ¿O por qué no hay más gobernadores? ¿Por qué no lo han intentado? En ese momento no tenemos ninguna gobernadora en ¿no? el país, ¿no? O sea, ahí también hay un tema de que a veces eso, o sea, no se toma en consideración que los seres humanos pues somos de una manera o de otra, independientemente de mujeres o hombres, sino que se puede pensar,
no, es que las mujeres quizás no estén listas, no estén preparadas, como se decía cuando se dio el voto, ¿no? Es que todavía no están listas, no están educadas. Y ahora seguimos diciendo un poco lo mismo, es que hay que preparar a las mujeres para que gobiernen bien. Creo que ahí es una mala discusión, porque no tiene que ver con eso. Entonces creo que las dos cosas son válidas. Hay hombres y mujeres capaces con la suficiente sensibilidad para gobernar bien, pero también es un hecho que las mujeres sí se nos ha regateado la manera de llegar, ¿no? Acá dice que tampoco los partidos están muy preparados. Parece muchas veces que la ciudadanía sí estamos preparada y que son los partidos los que no están preparados para promover a mujeres en cargos reales, ¿no? Es que pareciera que ahí se cumple uno de los fatalismos que tenemos las mujeres en el campo laboral. Para que te den a ti un puesto que podría estar ocupando cualquiera de los 10 hombres que están detrás, no solo lo tienes que hacer igual de bien que ellos, sino mejor. Hay que demostrarlo, pareciera que todavía tenemos que demostrarlo. ¿Y alguna otra opinión? Bueno, nos gustaría muchísimo hablar, yo soy Abelina, de Cauce Ciudadano, de la importancia desde Cauce Ciudadano, que nuestra misión es mitigar y prevenir la violencia generada por y hacia los jóvenes, la importancia de educar en la equidad de género. Nosotros en el ámbito socioeducativo trabajamos por la equidad de género con facilitadores jóvenes, que por medio de talleres prácticos y recíprocos con los jóvenes aprendemos qué sienten ellos sobre la equidad de género, qué piensan sobre la equidad de género, qué piensan las mujeres sobre la equidad de género, qué piensan los hombres sobre la equidad de género, cuáles son sus limitaciones hacia la equidad de género y cómo romper esas barreras, porque creemos que es muy importante que las mujeres nos asumamos mujeres y seamos muchísimo más cooperativas entre nosotras y muchísimo más defensoras, no solo de yo misma, sino de las mujeres y de nuestro grupo de mujeres, pero también los hombres. Aquí lo interesante es, por ejemplo, hablando de jóvenes y de mujeres ante la política, por ejemplo, para que los jóvenes llegaran al escritorio de los políticos en Estados Unidos, tuvo que empezar el rock and roll y tuvo que pasar algo como Woodstock. Si no, nunca hubieran llegado a la agenda política. Y sin embargo, tiempo después, aquí hay un movimiento estudiantil tan fuerte como el 68 y las mujeres que estaban involucradas tenían que llevar los alimentos, mientras los chavos, los pensadores varones se ponían de acuerdo en qué iban a hacer y quién iba a volantear. Eso es todavía vergonzoso. ¿Cómo asegurarnos? Me parece que efemérides como esta, del 60 aniversario del sufragio femenino, nos abren el camino para saber que en nuestra historia hay muchísimos personajes, hay muchísimos relatos que son significativos y que todos estos personajes que vemos ahí tiesos en la pantalla eran jóvenes. Eran jóvenes cuando estaban llevando a cabo su lucha, ni siquiera, pero se olvidaban de no esa se pensaba situación como jóvenes, porque la esperanza de vida era distinta, pero tú ves a Hermila Galindo, a todos estos personajes de los que estamos hablando, y estaban en sus 20s cuando se lanzaron a la lucha. Y a propósito del cambio constitucional y el cambio social, que creo que la efeméride también nos da para esto, estamos celebrando los 60 años del sufragio femenino, pero pasaron todavía muchos años más para que las mujeres participaran en una primera elección presidencial. Fue hasta 1958 en la que hombres y mujeres fueron a depositar su voto en las urnas. Es que antes solo votábamos por presidente municipal, por municipio. Vamos a ver otra parte de este documental. Ahí nos ayuda, doctora. Sí. La estamos regando. Y ahorita seguimos a hablar como el que se tenga cuerpo de mujer no asegura que se tenga mirada de mujer. Sí, o que te dejen sacar tu discurso de mujer. Bueno, vamos a ver esto. Felipe Carrillo Puerto, el gobernador yucateco, impulsó la participación política de la mujer y en 1923 3 mujeres fueron electas como diputadas locales: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cid y Beatriz Peniche Ponce de León. Sin embargo, tras el fusilamiento del gobernador durante la rebelión de la Huertista, estas 3 mujeres tuvieron que dejar sus cargos. En 1934, con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, el gobierno mexicano asumió una postura nacionalista, progresista, otorgándole gran relevancia a las necesidades de los diversos grupos sociales, de manera especial a los desposeídos.
Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho y tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de las mujeres por el voto entró en una etapa de recomposición. Al terminar la gestión de Manuel Ávila Camacho en 1946, el sufragio femenino se encontraba aún muy lejos de ser una realidad para las mujeres mexicanas, quienes tuvieron que aguardar otro sexenio para que su derecho al voto fuera una realidad. Tras el sexenio de Ávila Camacho, llegó a la presidencia de la República Miguel Alemán, quien, durante su campaña, había prometido impulsar el derecho de las mujeres al voto, pero solo en los municipios. Qué interesante. ¿Algún comentario allá, doctora? No, todo muy Vamos bien, todo muy bien. Sí, muy bonitas fotos también. Oigan, pero acá tenemos mucha participación y allá en las también, redes, adelante. mira, nos dice Fabiola Hernández que por machismo no se permitía que la mujer votara, dice, el cual se fomenta desde la cuna por las madres por la mala idea de que la mujer no podía pensar y por eso tenía al lado un hombre, pero actualmente muchas políticas nos dejan en mal y es una vergüenza. A ver, ¿qué opinan de esto? Desmenucemos eso. Uno, no solo las madres forman, hasta la ausencia del padre o el padre ausente está formando. Y los libros de texto, que ya horrorizaremos al rato. Pero, ¿por qué decimos que nos han salido muchas muy malas siendo mujeres? Y pareciera que entonces deben de ser unas santas, y si hay una mujer policía, esta debe de ser incorruptible, y por ende, pues se le fustiga doble si nos falla. ¿Por qué? Bueno, porque, primero decir que me parece importante, muchas veces nos culpabilizamos nosotras mismas y a las mujeres por esto de que nosotras educamos, entonces nosotros educamos a los machos. Ese es el mandato. Pobre de aquella que no eduque a un hombre en el machismo, la suegra, la hermana, la vecina, la otra y demás, se lo cobrarán encima. Entonces, eso es lo que le toca a ella, o sea, las mujeres reproducimos el mandato cultural, pero aparte, efectivamente, educa la televisión, educa la escuela, educa la iglesia, o sea, es decir, tenemos muchos factores que educan, ¿no? Como para irnos como entendiendo dónde está el problema y cómo tenemos que cambiar para efectivamente generar una nueva manera de ser hombre y una nueva manera de ser mujer, donde no esté el sentimiento acá, ¿no? La lloradera acá y el poder acá, sino que realmente podamos combinar la objetividad, la eficiencia y los sentimientos a la hora, sobre todo si hablamos de política, ¿no? La otra pregunta que hacías, Fernanda, ¿cuál era? Que comentario nos castiga doble si son corruptas o si salimos sí, no tan asertivas. Las mujeres no somos buenas por naturaleza, o sea, no nos corre un gen, no nos corre en la sangre algo que nos haga ser buenas. Somos entrenadas para la abnegación, somos entrenadas desde que nacemos para el servicio, somos entrenadas en esa. Se nos niega la capacidad de pedir, de decir yo quiero. Una mujer que dice yo quiero, yo ambiciono, yo aspiro, es como la mala mujer, ¿no? O sea, la ambición en una mujer es como mal visto. Entonces, no somos buenas por naturaleza. Las mujeres, hay muchas mujeres que han llegado a gobernar y ahorita las estamos viendo. Angela Merkel en Alemania, reelecta, la Argentina reelecta, Michelle Bachelet en Chile, ahí va otra vez con la reelección. O sea, pero Margaret Thatcher, pero fue muy querida también en su tiempo, independientemente. El tema no es estar de acuerdo cómo gobiernan las mujeres, porque las mujeres representamos cosas distintas. Margaret Thatcher, pues seguramente hay muchas mujeres que dicen fue lo máximo. Y hay muchas que dicen, no, qué horror. Qué horror. Igual Michelle Bachelet, es decir, las mujeres pensamos distinto, somos distintas y la podemos hacer muy bien o la podemos hacer muy mal también, ¿no? Mira, yo creo que hay una altísima expectativa frente a las mujeres que entran en política. Porque, y aquí cito una frase de la escritora Sabina Berman, queremos que sean como una buena madre. Una buena madre que cumpla todas las expectativas de sensibilidad, desprendimiento, abnegación, negación de sí misma, y nos cuesta mucho trabajo de verlas, como decía ahorita Patricia Mercado, como políticas con de una corriente política, con una ideología, con una postura política que hay que defender, y que con esta postura política pues va a haber mucha gente que no esté de acuerdo. Y además son tan pocas las que tenemos en México, que tenemos la mirada puesta
allí para buscar todas estas, como más que políticas que están en ese juego de negociación, de armar discursos, de cuidar la imagen, que es lo que es el ejercicio político en nuestro tiempo. Queremos que sean desprendidas y que satisfagan nuestro ideal de, ya no de madre, de ángel. Exacto. ¿Quién fue la primera secretaria de Estado mujer? ¿Fue Rosa Luz Alegría o ya había habido antes? No, bueno, Amalia de Castillo Ledón fue subsecretaria de Educación Pública en el sexenio de López Mateos, que fue el primer presidente por el que votaron las mujeres y que supongo que lo comentaremos más adelante, jugó un papel central en la última etapa del sufragio femenino. A mí, yo me inquieto porque, ¿y llevó algún tema de mujer a la agenda política? Porque Beatriz Paredes decía, era impensable en un principio, no sé, hablar de guarderías o de, ¿sí me explico? Como que esos no eran temas para hacer Mira, una Amalia política. Castillo Ledón no lo hizo porque era secretaria de Educación Pública, pero ella hizo el primer proyecto de que hubiera una especie de Secretaría de la Mujer o de Instituto de la Mujer que se llamaba Departamento de la Mujer. Ahorita regresamos y lo tocamos, que es súper interesante. Venimos. Nos quedamos con una explicación que nos estaba dando aquí la doctora Gabriela. Adelante. Estábamos hablando de la primera mujer que formó parte de un gabinete presidencial y se trata de Amalia de Castillo Ledón, que fue subsecretaria de Asuntos Culturales durante el gobierno de López Mateos, que quizá no suena así como algo muy remoto, pero esto es pues a mediados de siglo. Ella tenía un proyecto de hacer un departamento de la mujer que atendiera las cuestiones específicas de las mujeres. Y es que las mujeres entran a los cargos públicos a lo largo del siglo XX precisamente en tareas relacionadas con la atención a la maternidad y a los hijos. Esto tiene una larga historia, que es el proyecto de pronatalista que tuvo México y casi todos los países, de que la población fuera más numerosa, de que la población fuera más sana y mejor educada, y por eso se convocaba a las mujeres a que dieran esta educación. Sí, relegado a los temas de siempre, ¿no? Para la generación de Rosa Luz Alegría ya es otra, ya hay otra vuelta de Pero la ella no llevó nada tuerca. de esto femenino, de hecho escribe un libro interesantísimo donde, bueno, hace una declaración muy fuerte, dice que se bañaba, tocaba y decía, soy la mujer con más poder en este país, pero no hizo realmente algo por el género, por sus... Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que efectivamente en la historia estas mujeres le llamamos las mujeres símbolo, ¿no? La primera que llegó, y eran mujeres muy solas, o sea, la primera aquí, la primera allá, la primera acullá, tenían muchísima presión, como tú decías hace rato, tenían que demostrar que eran las mejores de las mejores de las mejores en las tareas de los hombres, que era en las tareas de gobierno, no en las tareas de las mujeres. Entonces, estas mujeres símbolos nos abrieron camino, o sea, nos abrieron camino en el sentido de que generaron ese derecho a estar, este derecho a participar y a gobernar. Y fue hasta 1996 cuando aparece por primera vez la propuesta de las cuotas de género, cuando empiezan a llegar muchas más mujeres al Congreso, y entonces sí empiezan a hacer alianzas, y la revolución de la agenda a favor de los derechos de las mujeres se da apenas a partir de esos primeros años de los 90, y tenemos estos 20 años efectivamente caminando mucho. Ahí sí, muchas más mujeres llegando y pensando en las otras mujeres, ¿no? Pero creo que el tema que se planteaba de cuerpo de mujer no garantiza pensamiento de voy a ser solidaria con las otras mujeres y a pensar en ellas. Eso es verdad, pero bueno, lo que estamos peleando es pues que las mujeres lleguen a dar lo mejor de sí mismas, piensen o no piensan en los derechos de las mujeres, sino a lo que llegan, ¿no? Carlos Zamudio dice, me gustaría que las especialistas comentaran acerca de los miedos de los hombres por el hecho de que las mujeres tomen decisiones en la vida política y que además tomen estas decisiones en soledad.
¿no? Como exactamente, yo creo que estamos en un momento de cambio muy fuerte, de cambios de valores, de cambio de convivencia, de una masculinidad que es un hombre que se le formó para ser el proveedor y resulta que no está siendo solamente el único proveedor, tampoco puede ser el único proveedor, tiene muchas presiones sobre el asunto, pero no termina de acostumbrarse a que, bueno, aquí somos proveedores todos en un hogar, digamos, mujeres y hombres. Entonces, creo que las cosas están cambiando y sí, sobre todo, por supuesto, hay una resistencia masculina. Se hablaba hace rato de los partidos políticos. Claro, el mayor obstáculo que tienen las mujeres para participar no son los ciudadanos, porque los ciudadanos están buscando saber quién es mejor liderazgo, quién me garantiza a mí por su historia de vida, por sus propuestas y demás, que va a gobernar bien, ¿no? Sino que efectivamente los partidos que están todavía, digamos, llenos de dirigentes más varones que mujeres, bueno, pues no se quieren ir, o sea, no es fácil. Ellos han estado sentados en la silla, eso implica poder, implica dinero, implica influencia. Y para que lleguen la mitad de las mujeres, pues hay como 10 señores que se tienen que levantar. Entonces, no es fácil, creo que no hay malos, buenos, víctimas, victimarios, sino hay una recomposición social del poder que nos tenemos que, pues que nos estamos acostumbrando a vivir de esa manera. Que chutar, y que nos tenemos que chutar. Sí. Y están participando aquí, dice Real MX, que si no es una vergüenza que por medio de cambios constitucionales se tengan que hacer estos reconocimientos. Dice que es aceptar que a punta de palo se tiene que hacer y no con educación. Cocoa dice que si de algo sirve el voto, ya sea masculino o femenino, que si de algo funciona, que si le pueden contestar, y que si es lo mismo el voto femenino que las cuotas de género, nos dice también Angélica Colín. Y a ver, aquí hay una, dice Juan Ignacio, solo con el voto femenino lo que se quiere dar es atole con el dedo a las mujeres. No sé si quieran comentar al respecto de todos estos comentarios. ¿Quieres comentar algo? Sí, tomando nota, aquí nuestras bueno, sí, pues lo que me gustaría decir primero es que estamos conmemorando 60 años de que se reconozca el derecho de las mujeres a votar, pero en realidad estamos celebrando 60 años del derecho universal al sufragio, ¿no? Porque a partir de, antes de eso, la mitad de la población no tenía derecho al voto. Entonces, realmente la efeméride a mí me gustaría llamarla mejor sufragio universal. Otra de las preguntas ¿es lo mismo el voto femenino que las cuotas de género? El voto femenino es que las mujeres puedan, que tengan el derecho de ir al voto, de ir a las urnas y votar. Y las cuotas significa una medida temporal para que se garantice que haya mujeres candidatas, porque pasó mucho tiempo de que las mujeres pudieran votar e ir a la casilla el día de las elecciones, a que hubiera unas cuantas candidatas primero y después muchas candidatas por las resistencias culturales. Es una manera de enfrentar, de compensar estas resistencias culturales al sufragio femenino. Y la pregunta que me parece central, que va más allá de si las mujeres votan, es ¿para qué sirve el voto? Eso nos daría mucho tiempo para mucha discusión, pero yo creo que es un mecanismo imperfecto, no es todo lo que se podría desear para conducir las opiniones y tener una influencia en la manera como se constituyen los gobiernos en todos los niveles. No es tanto así tan maniqueo que si sirve o si no sirve el voto. Si no tenemos el voto, pues tenemos una sociedad autoritaria en la que las opiniones de los ciudadanos no se toman en cuenta para nada, ciudadanos y ciudadanas. No sé, Patricia. Sí, también me parece central, ¿no? Yo creo que, es decir, a través del voto es como los ciudadanos se nos garantiza el derecho a elegir quién gobierna, o sea, que el pueblo decide quién gobierna. El tema es que en una sociedad como la nuestra, pues hay, o sea, la nueva forma de vivir es la diferencia y la diversidad. Entonces, en esa diversidad, por eso es tan importante también el Parlamento, no solamente votar por el presidente
presidente muy bien, ¿no? El gobierno lo tiene alguien, pero cada vez son más importantes los parlamentos, porque ahí se expresan la diversidad de posiciones, las izquierdas, las derechas de un tipo, de otro. Es decir, y dentro de esa diversidad de posiciones, bueno, muy bien, hay mayorías y minorías, pero las minorías tienen derecho a hablar, tienen derecho a poner sus puntos de vista en la mesa. Las ansias de correr del presidente, como ahora que le detuvieron el dinero a Obama, ¿no? Exactamente, dijeron, o sea, pues tú ya pero en las aquí democracias que no. Exacto, No. las democracias me parece que, entonces, el voto, claro, que si se cuenta, que si no se cuenta, que si hay fraude, vamos perfeccionando, por supuesto, algunos creen que sí, otros creen que no, en algunos estados más, en algunos estados menos, pero tenemos que perfeccionar, o sea, no es... Si el voto no sirve, vamos a tirarlo, porque entonces, efectivamente, vivimos en sociedades fundamentalistas y autoritarias, ¿no? Y un hombre nos dice, no entiendo el programa, está vetado el voto femenino. En México los hombres y las mujeres votan por los que quieren hacerlo o no, nos pregunta. ¿Qué te parece que regresando nos contestan esto? Eso es muy interesante. No había ni conciencia de que hubo una etapa de la historia, aunque por ejemplo le tocó a mi mamá, en donde las mujeres no votábamos. No había esa conciencia y es no hace tanto. ¿Les parece que lo retomamos? Muy Vamos bien. a ver esto. El 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma del artículo 115, que señalaba: en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Tras la reforma no hubo muchas mujeres que se presentaran como candidatas, aunque siguieron escalando puestos de poder, y 2 mujeres fueron nombradas delegadas en el Distrito Federal y una más como presidenta municipal en Aguascalientes. En 1952, Adolfo Ruiz Cortines fue electo candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. En abril de ese mismo año, en un acto celebrado en el Parque 18 de Marzo, prometió, de ser electo, que las mujeres disfrutarían de los mismos derechos políticos que los hombres. Las miles de mujeres reunidas respondieron entusiasmadas y obligaron al candidato a repetir la promesa. La presencia de Amalia Castillo Ledón fue fundamental para que Ruiz Cortines tomara esta decisión. El 2 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines envió al Congreso su propuesta de reforma constitucional, aun cuando para que se hiciera efectivo el sufragio femenino, solo se requería publicar la reforma cardenista en el Diario Oficial. La reforma fue aprobada en el Pleno de la Cámara y publicada el 17 de octubre de 1953. La redacción del artículo 34 se modificó para establecer que hombres y mujeres eran ciudadanos mexicanos con plenos derechos políticos. Que es súper interesante. Y bueno, como lo habíamos prometido, ya se unió también aquí al panel Enriqueta Cabrera, periodista y directora general de 11 TV México y autora del libro de las gobernadoras, porque si bien es cierto, hizo una pregunta un muchacho, Enriqueta, en donde decía, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué no siempre han podido votar hombres y mujeres por igual? Pues, y todavía le colgó un rato hasta que fue votada la primera mujer, ¿no? Adelante. Así es. Sí, efectivamente, la primera gobernadora, que fue Griselda Álvarez, gobernadora de Colima, fue en 1979 electa gobernadora, ¿no? Esto quiere decir que pasaron 26 años desde que la mujer obtuvo el voto hasta que una mujer resultó electa gobernadora. ¿Y por qué en Colima, por ejemplo, que eran muy progresistas o la verdad su entorno era propicio? Mira, yo creo que ahí juega un papel importante la trayectoria de ella, ¿no? La trayectoria de ella en el momento de plantearse la cuestión de ser gobernadora. Ella era senadora de la República y bueno, pues había pasado también por una serie de cargos, de experiencias, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que se conjuntan muchas cosas en ese momento. Y además una cosa muy interesante es que ella se planteó llegar a ser gobernadora de su estado. Dijo, a ver, ¿por qué no? Si tengo la capacidad, si tengo la trayectoria, si conozco perfectamente mi estado, si yo puedo gobernar, ¿no? Claro. Y entonces
se lo planteó, hay que recordar que eran los años en los que el PRI gobernaba, entonces se lo planteó muy seriamente y empezó a hacer trabajo con la CTM, con la CNC, con la gente de su estado, etcétera, y cuando sintió que tenía una base social que estaba lista, se lo planteó a Jesús Reyes Heroles, que era entonces secretario de Gobernación. Y Jesús Reyes Heroles le dijo, bueno, yo creo que el país no está preparado para tener una mujer gobernadora. Digo, y estamos hablando de un hombre muy progresista, de un hombre que ya había permitido artífice. la entrada de otros partidos y de otros pensamientos, Artífice pero no de una mujer, qué curioso. Fíjate, artífice de la gran reforma electoral de 1977, que abrió la posibilidad de participación de otros partidos y que además abrió esta cosa de la representación proporcional, etcétera, ¿no? Entonces, y además para ese momento ya recién se había llevado a cabo el Año Internacional de la Mujer en 1975, la Conferencia de las Naciones Unidas, que presentaba a México como un país, era una vitrina para que se vieran todos los avances de la modernización, hubo muchísimos cambios en las leyes y aún así no fue como tan fluido e inmediato la aceptación de la candidatura de Griselda. Así es. Y no influyó que también ella era viuda. Bueno, ella decía... ¿Era un punto bueno o no? Ella decía que ella tenía, como gobernadora, que tenía el estado civil ideal, que era viuda, sí, que porque si hubiera sido casada hubieran dicho que su esposo gobernara por ella, que si hubiera sido divorciada hubieran dicho pues que quién sabe en qué pasos andaba, etcétera, etcétera. Hay que recordar que esta sociedad era muy conservadora todavía en ese tiempo, pero ella cuenta una anécdota que está ahí en el libro también, de que ella contó las veces que le dijo Reyes Heroles que no, ¿sí? Que fueron 19. En el total de la conversación, 19 veces le dijo no. En la misma conversación. En la misma conversación, el país no está listo. Entonces ella fue a ver al presidente, que era López Portillo, José López Portillo, y le planteó lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, le dijo, bueno, mire, yo ya hice la tarea, ya he hablado con con el otro, sí hay posibilidades de que yo pueda ser electa gobernadora, pero bueno, yo quiero que usted me diga, señor presidente, si tengo luz verde, etcétera, ¿no? Y entonces le dijo López Portillo, bueno, dice, no me contestaba, y ya al final me dijo, bueno, haga lo que tenga que hacer. Entonces ella dice que ya iba saliendo y dijo, no, ¿cómo que haga lo que tenga que hacer? Esto sí está en chino, porque no entiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces se regresé y le dije, oiga, a ver, dígame, ¿qué es eso de que haga lo que tenga que hacer? Y entonces, le dice López Portillo, hablar con el pueblo. Y entonces ella se salió muy contenta porque dijo, si es hablar con el pueblo, ya está. Yo puedo ser gobernadora de Colima. ¡Qué hermoso! Y así empezó. Tenemos que ir a una pausita. Pero estamos también hoy debatiendo, pues, no solo esto del voto femenino, también las inquietudes como de, ¿y en verdad ha servido? ¿Y a dónde nos ha llevado? Ahorita regresamos. La intervención política quizá podía corromper la naturaleza femenina que se consideraba más elevada. Las feministas en los años 70 realmente cuestionamos el papel de las mujeres y de los hombres en la sociedad. Una sociedad que pues quería democratizarse, fortalecer un Estado y tal, tenía que darle derechos a todos. Es un tema de justicia, que todas las personas, independientemente de nuestras diferencias, tengamos acceso a todos los derechos, ¿no? Fue hasta 1958 en la que hombres y mujeres fueron a depositar su voto en las urnas. Somos entrenadas para la abnegación, somos entrenadas desde que nacemos para el servicio, somos entrenadas en esa, se nos niega la capacidad de pedir, de decir yo quiero. Las mujeres pensamos distinto, somos distintas y la podemos hacer muy bien o la podemos hacer muy mal. Hay una altísima expectativa frente a las mujeres que entran en política.
La lucha por la transformación del viejo sistema tuvo un importante triunfo en 1977, cuando el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó una reforma política. La reforma permitió que nuevos partidos tuvieran presencia legislativa, que creciera el número de opciones para los votantes y que nuevos políticos accedieran a los puestos de elección popular. Al final de aquella década, tras vencer los imperativos sexistas dentro de su propio partido, la maestra y escritora Griselda Álvarez se convirtió en la primera gobernadora del país al triunfar en las elecciones estatales en Colima. Otros cambios más radicales estaban por venir. En 1988, tras unas más que discutidas elecciones, lentamente, una incipiente democracia florecía. Qué interesante este documental que, como les decimos, fue producido aquí en 11 TV México y hay muchísima participación. A ver, un caballero, porque si no, de por sí está bendito entre las mujeres aquí. A ver, díganos, don Armando. Bueno, el tema de las mujeres asistiendo a la historia es diverso, es de muchos puntos de vista, ¿verdad? Por ejemplo, yo te digo rápidamente, la primera diputada local en este siglo fue en 1923, la hermana de Felipe Carrillo Puerto, se llamaba Elvia, que fue amenazada de muerte. La primera ¿Por qué? ¿Por el hecho de ser mujer y estar en la política? Tú bien sabes y lo debes saber el pueblo. Es que luego, pues sí, mataron sí, hubo represión porque incluso su hermano fue asesinado por el ejército. Eso. De tal manera que ella era una mujer luchadora social y se tuvo que ir a San Luis Potosí. Rápidamente aprovecho para decir... Ajá, yo le voy a ayudar para que esté más libre. En 1923 el Ayuntamiento de Mérida tuvo su primera regidora, Rosa Torres. En 1938 la primer presidenta municipal, Aurora Andraca Mesa en Chilpancingo, mi estado. Y en 1964 del PPS gana la diputada federal Macrina Rabadán por el PPS, ¿no? Y sigue en 1979, ya lo dijeron allí, Griselda Álvarez, y en 1999 accede a la jefatura Rosario Robles en el plano local. Oiga, pero además aquí lo interesante es que han sido de todas maneras muy poquitas. ¿Qué tanto han logrado esas pocas? Porque puede ser mucho. Es que desgraciadamente es muy larga la contestación, pero voy a ser breve por la circunstancia. En su opinión, adelante. Sí, esta es un breve reseña histórica, vamos a las opiniones. Y se ha dicho tres factores. Estamos cayendo en el aspecto superestructural, donde está la ideología, la cultura y la política. Y también hay una contradicción, Fernanda, entre educación y los prejuicios sociales. Estos factores están incidiendo entre ellos mismos y el que decide en última instancia es el factor político, lo acaban de decir en el caso de Griselda Álvarez. Entonces, lo que se debe de dar es la oportunidad, tanto hombres y mujeres. Óigase bien, ese es muy importante el concepto oportunidad, porque las mujeres tienen un desarrollo histórico social de luchas, de tal manera que se van cristalizando y muy rápidamente. Miguel Alemán Valdés dio acceso al voto a nivel municipal y después el presidente Ruiz Cortines lo legaliza a nivel constitucional, donde tenemos a la primera diputada federal que se llamó Aurora Jiménez de Palacios en 1954, que nació en Nayarit, se terminó en Guadalajara y fue allá a vivir a Mexicali y de allá fue diputada y lamentablemente murió en un accidente en 1950. Es que tenemos que manejar dos conceptos para dar una explicación, pero científica en este caso, superestructura y estructura. De tal manera que el eje es el que te está determinando casi es el factor político. Entonces los movimientos sociales inciden en la superestructura. Ojalá que de veras se hiciera caso a lo que dijo en ese momento López Portillo. A ver, pues pregúntale, pero al pueblo. A ver, allá Nora, ¿qué nos dicen en las redes? Aquí nos dice Karina Romo que votar y ser votadas no tiene ningún significado cuando aún vivimos en una sociedad misógina y la equidad de género está solo en papel, pero muy alejada de la realidad de millones de mujeres. Y Luis Aguilar dice que falta mucho por lograr
para un pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres. Y en el Twitter nos dice Roberto Ontiveros, las mujeres son capaces y honestas, nada más que necesitan espacio, que el género no sirve de nada si no hay un espacio para las mujeres. ¿Alguna opinión de esto que nos están diciendo, Pati? Bueno, yo creo que, a ver, es decir, qué bueno que tenemos el derecho a votar, a elegir. Según la última encuesta de discriminación, solamente el 7% de las mujeres en México preguntan por quién votar. O sea, piden como permiso, le preguntan a alguien por quién votar. Creo que es un porcentaje bajo, ¿no? Aunque de todas maneras tendremos que trabajar en ello. Por supuesto, también la llegada de las mujeres, que eso automáticamente traiga como consecuencia que se acaben los problemas, las desigualdades, la violencia hacia las mujeres, la desigualdad salarial, las oportunidades económicas, todo eso, pues claro que no. Incluso se plantea como la llegada de las mujeres a la participación política es apenas el piso mínimo, es el piso básico. A partir de que estemos ahí, entonces podremos trabajar por, digamos, por erradicar todos los otros problemas para realmente gozar de una igualdad de oportunidades y de trato con los hombres. Eso es verdad, pero digamos, es como todo lo podemos ir construyendo más o menos al mismo tiempo, pero me parece que es muy importante decir que esto es fundamental. Entonces tuvimos el derecho al voto, mujeres símbolo, las primeras gobernadoras, después vienen las cuotas que hacen que muchas más mujeres lleguen al Congreso, empiezan a revolucionarse las leyes, hasta esta última, ¿no? Que ya es casi 40% de mujeres en el Congreso, y ahora tanto el presidente como todas las senadoras de la República van a meter una iniciativa de ley que dice ahora todos los puestos legislativos tienen que estar al 50 y al 50, pero ni siquiera la cuota. ¿Quién, va a ser obligatorio? ¿Quién lo va a revisar? Que no haya Juanitas. Ya, vamos, no, porque también esto eso se va a lograr. También eso se propone, porque ya las suplentes de mujer, o sea, los suplentes tienen que ser los del hombre, hombres, y los de mujeres, mujeres. Se va uno, si estamos 50 y 50, y no solamente en candidaturas, sino en posiciones, porque a veces los partidos dicen, bueno, muy bien, ya voy a cumplir, entonces mandan a las mujeres a los distritos perdedores, y las mujeres leales, trabajadoras en su partido, dicen, bueno, está muy bien, ahí me voy. Algunas los recuperan y los ganan, y otras realmente con muchas dificultades, ¿no? Pero ya el Tribunal Electoral ya está entrando en esta dinámica de decir, a ver, señores, aquí el tema no son mujeres candidatas, aquí el tema es una distribución real del poder. Son mujeres en posiciones y está arreglando y está haciendo, digamos, la interpretación de la ley a favor de que sean mujeres en las posiciones. Y bueno, como decíamos, eso no necesariamente... Michelle Bachelet decía algo, decía, cuando una mujer entre política, cambia ella. Cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Eso es lo que vamos a probar. Sí, es verdad, ¿verdad? ¿Qué aportación dan las mujeres a la política para que cambie? Esa es la experiencia de ella. Enriqueta, tú entrevistaste a estas gobernadoras. Sí. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos? Aparte de esos 19 no, ¿verdad? del señor Reyes Heroles, ¿a qué otros obstáculos se iban enfrentando? ¿Qué te contaban? Yo creo que se iban enfrentando a una gran cantidad de obstáculos todas ellas. Pero yo no pondría el acento en a qué se enfrentaron, sino cómo fueron venciendo ellas los obstáculos, ¿no? Sí. O sea, un poco la cosa de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que lo que habría que resaltar es que todas estas mujeres fueron mujeres pues con una gran participación en la política, muy seguras de sí mismas, mujeres fuertes, mujeres que luchaban por lo que ellas creían y en lo que ellas pensaban, y que, bueno, si uno hace un balance de los gobiernos de estas 6 mujeres, que bueno, 4 de ellas fueron electas y 2 fueron interinas, que fue el caso de Rosario Robles cuando Cuauhtémoc Cárdenas se fue como candidato a la presidencia, y Dulce María Sauri, que sustituyó a Manzanilla Schaefer en Yucatán, ¿no? Pero todas estas mujeres tenían una gran visión de lo que era, y si uno hace un balance de sus gobiernos, podemos decir que estas mujeres gobernaron con responsabilidad social, o sea, que estuvieron mucho más involucradas en los temas de la gente, en los temas sociales, que de lo que en general están los gobiernos, ¿no? Y por otra parte también que todas ellas sintieron una gran responsabilidad en lo que estaban haciendo, o sea, porque
como mujeres se sentían mucho más en la mira, mucho más observadas, mucho más criticadas, etcétera. Entonces había una conciencia mucho mayor de lo que estaban haciendo y de la huella que esto iba a dejar. En primer lugar, en el caso de Griselda Álvarez, ¿no? De Griselda Álvarez, porque, bueno, pues Griselda era la primera mujer gobernadora y efectivamente gobernaba en soledad, digamos, en soledad en relación con pareja. Y las preguntas son rudas porque hacen mucho hincapié en esto. Fíjate, Lorenzo Montalvo tiene 75 años y dice, a 60 años tenemos grandes vacíos todavía. A los hombres nos cuesta trabajo aceptar que las mujeres pueden tomar decisiones. Creo que las mujeres que están en la política gobiernan en soledad. Fíjate, ahorita que estás tocando en general la tema. política es en soledad, ¿no? En general, sí. En general cualquiera que gobierne, pues sí, lo tiene que gobernar en soledad, porque sobre todo en el Ejecutivo, en última instancia, pues es el responsable de prácticamente todo, ¿no? Decía Dulce María Sauri que el ser gobernadora, el estar en el Ejecutivo, era un cambio de calidad. O sea, había habido mujeres senadoras, mujeres diputadas, mujeres magistradas, mujeres presidentas municipales, pero decían, la mujer que está en el Ejecutivo es donde está el verdadero poder. Y si está ahí el verdadero poder, pues ahí la responsabilidad es mucho mayor y se conjuntan, en fin, una serie de cosas. Y decían también algunas de estas mujeres que ahí era donde se cerraba el paso a la participación de la mujer. O sea, que era más fácil llegar a ser diputada, llegar a ser senadora, que llegar a ser gobernadora de algún estado, ¿no? Ese era nuestro techo de cristal. Y bueno, en 60 años ha habido 6 gobernadoras en este país. O sea, si lo dijéramos proporcionalmente, estaríamos pensando una mujer cada 10 años, ¿no? Pero hoy no hay ninguna mujer gobernadora. Doctora, ¿y las apoyó su familia a estas gobernadoras? ¿O la verdad es que se aventaron como el borras? El caso de la viudez de Griselda Álvarez y que es el estado ideal de la mujer para estar en política, porque ya no se le pueden hacer todos estos reclamos. Yo también quiero mencionar, a propósito de la conmemoración que tenemos ahora, Amalia de Castillo Ledón, que no solo fue la figura que juntó todo lo que había que juntar para que se llevara a cabo la reforma del 53, y ella también tuvo la ambición de ser gobernadora de su estado natal, de Tamaulipas. Esto fue tiempo antes, en los 60, y ahí sí escribió esto, no se refirió al presidente Díaz Ordaz, sino lo que llegó a escribir es, me recomendaron que mejor no, que todavía no. Estamos hablando de... Todavía no había ni zetas ni otro tipo de recomendaciones, ¿no? De violencia bajo y mira, nivel ya tenía una experiencia también como esposa del gobernador de Nayarit, de tal manera que había estado del otro lado, digamos, en el Poder Ejecutivo de Nayarit, donde participó en labores que no eran las tradicionales de las esposas de los gobernadores, como obras de beneficencia. Sí hizo esto, pero también participó en la fundación del Instituto del Estado, Instituto Superior del Estado de Nayarit, y tuvo una larguísima trayectoria. Creo que fue posible porque enviudó joven. A partir de que quedó viuda, su carrera internacional, fue representante de México en muchas asociaciones internacionales, estuvo en la conferencia de Chapultepec, fue observadora en la reunión donde se redactó la Carta de los Derechos Humanos de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, estamos hablando de una personalidad de primer nivel, que yo creo que lo pudo hacer no solo por su trayectoria, por sus relaciones políticas, por su capacidad, sino porque ya había, no tenía a quien rendirle cuentas y sus hijos ya eran mayores. Ya había cumplido con su cuota, ¿no? Social, de género, de ya echar a andar a los hijos. Qué tremendo. ¿Alguna opinión por allá en redes, Nora? Sí, dice Dulce Afán que ella cree que una mujer no está preparada para ser presidenta porque hay que acceder a muchos chantajes y tener muchas mañas que nosotras no soportaríamos secundar. ¿Será?
Pues que nos inviten, ¿verdad? Igual, ¿no? Igual uno se pone a prueba. No. Vamos a una pausa, vean esto. En 1990, las elecciones dejaron de ser calificadas por el propio gobierno y se creó el Instituto Federal Electoral. 3 años más tarde, el IFE se ciudadanizó y los consejeros electorales fueron electos de entre un nutrido grupo de investigadores y estudiosos. A pesar de contar con plenos derechos políticos, las mujeres aún sufrían diversas formas de discriminación. En 1994, el Partido de la Revolución Democrática estableció un sistema de cuotas de género que muy pronto también fue adoptado por el Instituto Federal Electoral. Las cuotas de género pasaron de ser voluntarias a ser obligatorias, debido a que los partidos pocas veces cumplían con ellas. Aún así, algunos institutos políticos trataron de burlar los ordenamientos legales y en el 2009, un grupo de 8 diputadas pretendió renunciar a sus curules y cederlas a sus suplentes. El caso de las diputadas llamadas Juanitas dejó en claro que, a pesar de los avances, el uso de viejas prácticas partidistas es todavía un lastre para que exista una total equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el terreno político. Pues ahí está lo de las Juanitas, que ahora apenas va a entrar a ser votada esta ley para que sea obligatorio el 50%. Y que más de un candidato hombre, el suplente sea varón y de mujer sea mujer, ¿verdad? Así para es, evitar precisamente esto. Así es. Y de todas maneras, aunque, por ejemplo, en los estados todavía no está legislado que la suplente de mujer sea mujer, ya el Tribunal Electoral, el Tribunal Federal Electoral ya lo dijo, o sea, va a ser de esa manera. Entonces hay una sentencia que obliga, y en las últimas elecciones del año pasado, de este año, ya todas las suplentes de mujer son mujeres. Entonces creo que eso se va a evitar. Por eso en este momento hay tantas mujeres y va a seguir habiendo mujeres. Y veremos eso, a ver si de veras se cambia la política, ¿no? A ver, Rosario. Bueno, continuando con esta línea, porque estamos hablando del nivel político en las cámaras, etcétera, pero ¿qué pasa en la comunidad? ¿Sí? Estas elecciones del 1 de septiembre, yo estuve más cerca y me da mucho gusto que se haya metido, por ejemplo, el vocal de jóvenes, que no existía y que ya hay una representación y que va en un momento dado a tomar esos intereses. Pero también las mujeres que han llegado a ser presidentas, haciendo a un lado toda la corrupción, no, de las consejeras ciudadanas, estoy hablando en el DF, las consejeras ciudadanas, dejando a un lado todos los problemas que todavía sabemos que hay por las imperfecciones y la democracia imperfecta, pues hay mujeres que ya están siendo políticas. En el momento en que decidieron entrar a ser miembros de una comisión, de una planilla, ya están haciéndolo. Entonces, yo me quiero situar en eso, como ahora por 3 años estas nuevas personalidades y mujeres especialmente están ocupando ese papel de políticas. Y me refiero a una cuestión histórica, o más bien una afirmación. Yo digo que el voto de las mujeres todavía no se ve como un derecho arrancado, no se ve como un derecho, se ve como algo que tengo que hacer, de ir a votar. Pero ¿qué significación tiene eso en la vida cotidiana? Soy capaz de decidir. Hoy se ve como una posibilidad de las mujeres de votar y hacer la diferencia. Eso se vio, creo, el 1 de septiembre. Para el amigo que preguntaba qué pasaba antes, bueno, imagínese que hace 60 años un poquito más de la mitad de la población perdiera su voz. O sea, no había voz. Ahí está, ni voto. Imagínese qué delicado si lo pusiéramos así ejemplificado, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué se necesita? Construir la ciudadanía. Hijo, pero entonces, eso nos lo mencionan mucho en este foro. ¿Cómo diablos se construye ciudadanía? Con actos sencillos, a ver, para nosotros los formándonos. O sea, de hecho, yo tengo todo
el privilegio de estar ahorita capacitando comités ciudadanos, las señoras que empiecen a saber qué son derechos humanos, qué es participación ciudadana, qué es la construcción de género, qué es la autonomía de las mujeres, qué es la ¿Tienen ganas de entrarle después de toda la carga del día, el trabajo fuera de casa y aparte el de la casa? Ganas. Sí tienen ganas. Están pendientes porque están aprendiendo a hacer su trabajo, la teoría, digamos, para ver cómo la aplican en la realidad. Entonces, eso es construir ciudadanía y también denunciar cuando no se está haciendo. Algo allá para hablar de construir ciudadanía. ¿Quién de las tres le quiere entrar, chicas? Bueno, yo creo que en todos los actos cotidianos de reclamar necesidades, esto es construir ciudadanía. Estar exigiendo derechos, que si te detienen porque te diste mal una vuelta, que tú no digas, bueno, ¿cómo nos arreglamos? ¿No? Claro. O sea, que vayamos reclamando, que vayamos conociendo leyes y reglamentos y que las autoridades también tengan la responsabilidad de dar a conocer cuáles son las leyes, cuáles son los cambios legislativos. Creo que por ahí podemos empezar. Oye, haciendo denuncia, obligando a quien prometió que cumpla. Adelante, Enriqueta. Oye, pero yo creo que también la construcción de ciudadanía pasa por la educación. Pasa por la educación y esta debe de comenzar desde la escuela, desde pequeños, ¿no? De saber, bueno, que la gente tiene derechos y obligaciones, que todos debemos de participar, etcétera, y de irse involucrando en las distintas actividades sociales, que muchas veces es lo que sucede, o sea que si desde niños no se involucran, no van conociendo las cuestiones políticas, los derechos, el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, el que tenemos derechos pero también tenemos obligaciones, etcétera, pues es muy difícil que después pueda llegarse a la construcción de ciudadanía, ¿no? Entonces, pues creo que es una gran labor y que también habría que reconocer que en México estamos algo atrasados en este Deberían terreno, de ser ¿no? materia obligatoria en los libros de texto. Eso y equidad, ¿a poco no? Así es. Para desde bien chavitos ya entrarle todos, no que ahora les quieren dar cursos, pues medio como se puede, a judiciales, a jueces, a MPs, pues está difícil. Pero también hay que reconocer que las nuevas generaciones tienen ya cambios importantes, ¿no? Que hay una cultura un tanto más igualitaria o menos desigual en las relaciones de hombres y mujeres, y que esto también tiene que ver con que muchas más mujeres van accediendo a la educación universitaria, ¿no? Si antes eran una minoría de mujeres, si antes en el siglo XVIII pues las mujeres no iban a la universidad, pues ahora más de la mitad en algunas carreras son mujeres, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con el nivel cultural y el nivel de participación que van teniendo las mujeres, y creo que en este sentido podríamos ver el vaso medio lleno, no medio vacío. De acuerdo. Yo quería comentar que me parece muy importante lo que ha dicho Rosario, ¿no? En el tema de que cuando estamos hablando de ciudadanía no es solamente votar por quien nos gobierna y tener el derecho a estar y gobernar, sino también todo el tema de participación ciudadana. O sea, todas estas nuevas formas de participación, como los consejos ciudadanos vecinales, digamos, formas de participación, porque finalmente la ciudadanía es intervenir en las decisiones de mi país, ¿no? Y entonces, ciudadanía es cumplo mis obligaciones, pago impuestos, no infrinjo leyes y sé que si las violo seré castigada, ¿no? Es decir, respeto las normas de convivencia, pero también tengo derechos y voy a ir por esos derechos, no voy a dejar que nadie me quite esos derechos, y creo que las mujeres pues entramos mucho a esa participación ciudadana, esa cultura de la queja en el buen sentido, digamos, de si se me viola un derecho, poderlo denunciar, estar, ¿no? Claro. Si hay referéndum, ahora que ya vamos a tener el derecho al referéndum, al plebiscito, es decir, no todas las decisiones se toman en el Congreso, también va a haber decisiones a través de consulta popular, y entonces la ciudadanía es, yo voy a esas consultas para tomar una decisión que se me está preguntando por dónde quiero ir. Entonces creo que ciudadanía también es, creo que una definición que me gusta mucho de ciudadanía es que me importa el otro, ¿no? Es decir, me importa el otro, entonces me importa el vecino, no le hago ruido, me importa el otro y no tiro basura, me importa el otro
y no violento al tal. Me importa el otro, me importan las mujeres, me importa el otro, me importan los derechos de los indígenas y de los discriminados. Es como caminar en eso de no solamente importo yo, sino también me importa el otro y por lo tanto respeto esas reglas de convivencia, ¿no? Y yo, el tema de las niñas y de la educación, primero venimos con familias pequeñas, ¿no? Entonces tenemos hombres, varones, que tienen un hijo y resultó que es niña. Y entonces ese hombre varón dice, no, pues yo quiero que mi niña salga y que estudie y tal. Mujeres que ya creen más en sí mismas en este momento, que con sus hijas pues las mandan a la escuela y también les meten la idea de tú puedes desarrollarte y superarte. Entonces, claro, las niñas ahora vienen este parlamento infantil que se hace, que se nombran 500 diputados en todo el país, y ya está el parlamento infantil en abril, ¿no? Se eligen entre quinto y sexto de primaria. Hay estados donde vienen 100% niñas. Es decir, los niños y las niñas están votando por niñas en esos salones de clase porque es la que, o sea, no se fijan, ay no, las niñas no pueden, sino pues es la más trucha, saca mejores calificaciones. Estamos teniendo sí parlamento infantil de 70% de niñas, ¿no? Ahí sí vemos ya un cambio. Oigan, vamos a ver una entrevista con Amalia García, que también aparece en este libro de las gobernadoras. Adelante. El voto para las mujeres, los derechos para las mujeres, yo diría el derecho de votar y de ser elegidas llega absolutamente tarde, pero de cualquier manera se ha ido generando en la sociedad una nueva conciencia en grupos distintos, con hombres y con mujeres, con una visión muy comprometida con la democracia, con la inclusión, y eso ha generado transformaciones. Y sin embargo, todavía recientemente, para la conformación de esta legislatura, hubo un grupo de mujeres, del que yo afortunadamente formé parte también, junto con otras más, el Grupo Plural, que tuvimos que ir al Instituto Federal Electoral y luego al Tribunal Federal Electoral, porque a pesar de que la ley establece la obligación para que los partidos postulen mujeres, había resistencia en los partidos políticos, y por eso la batalla para que podamos avanzar todavía en estas ocasiones, para que las mujeres estemos, continúa. Tenemos enormes retos. El hecho de que no haya una sola mujer gobernadora, de que haya tan pocas mujeres en el gabinete, yo lo veo junto con el reto de que las políticas públicas falta que estén atravesadas por una perspectiva de género, es decir, que atiendan a las mujeres de verdad. Significa que tenemos que seguir dando batallas. Seguramente que serán batallas que durarán todavía muchísimos años, porque además existe lo que en el feminismo se conoce como los techos de cristal. Es un techo que parece invisible, pero ahí están, y en cada ocasión hay que ir a dar batallas para seguir avanzando. ¿Qué es lo que quieren y queremos las mujeres? Queremos igualdad, igualdad sustantiva. Esto quiere decir una igualdad integral y en todos los terrenos. Felicitación a todos los hombres y las mujeres que están en esta batalla por la igualdad sustantiva. En este día lo que hay que hacer no solo es reconocer que hubo luchas en el pasado, que son fundamentales, de muchas mujeres y hombres que dieron esta batalla por la igualdad, sino que somos herederos de eso y tenemos que seguir adelante. ¿Algo que comentar de cuando entrevistaste a esta una de nuestras 6 únicas gobernadoras? Fíjate que una de las cuestiones que me propuse al hacer el libro es no solamente contar la trayectoria política, sino la formación de las personas, o sea, de dónde vienen, por qué llegaron a ese punto, cómo fue su infancia, y en fin. Y una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención de la entrevista amplia que se publica aquí con Amalia García es que ella llevó adelante una campaña en la que el tema de género estuvo presente, ¿no? Porque su opositor del PAN siempre decía, no, es que Amalia no puede gobernar porque es mujer, y este es un estado donde las mujeres no pueden gobernar, ¿no? Y ella decía, no, sí pueden gobernar. Entonces, hubo una discusión de género a lo largo de toda la campaña muy interesante, ¿no? Muy interesante, donde finalmente se impuso la cosa de que ella sí podía gobernar. Y un factor que jugó que tuvo mucho peso en esta discusión fue que el padre de Amalia García había sido gobernador y había sido reconocido siempre como una persona honesta, como un buen gobernador, etcétera, etcétera. Entonces dice, mi padre nunca hizo campaña por mí.
pero sí estaba presente en la conciencia de la gente. Le arropó el prestigio de alguna manera. Y luego había hombres que decían, bueno, nosotros sí estamos de acuerdo con que Amalia gobierne, pero eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con que las mujeres participen en política. Porque Amalia sí, pero es que ella es política. Es casi hombre, ¿no? Sí, había como una diferenciación, decir, bueno, es que ella es política y sí, pero con otras mujeres que puedan ser presidentas municipales o que puedan ocupar otros cargos, ahí sí no, porque no es el espacio para la mujer. No es lo mismo. Entonces es muy interesante toda esta percepción y cómo a lo largo del gobierno de una mujer esta percepción también va cambiando en la sociedad, ¿no? Acá, a ver, Yadira, adelante, Yadira. Sí, si bien el empoderamiento de la mujer para ocupar cargos políticos y directivos tiene que construirse desde la familia, la sociedad y la política, es muy importante remarcar estas características, estos rasgos de personalidad que llevan a la mujer a desafiar lo establecido, ¿sí? Es necesario remarcar la necesidad de logro que tiene cada mujer y que, como se ha venido mencionando, se construye desde la familia, desde el mandato que nuestros padres nos asignan en la familia y que de alguna manera a veces se van repitiendo de manera indistinta cuando nosotros tenemos la posibilidad de construir nuestras propias oportunidades, como en el caso que se mencionaba de Griselda Álvarez, ¿verdad? Como 19 veces le dicen que no y ella se atreve a persistir, se atreve a seguir adelante. Entonces es necesidad de logro, tolerancia a la frustración, fortaleza emocional, como para decir, a pesar de los obstáculos, yo sigo adelante. Yo creo que a estas 6 gobernadoras esto ha sido muy importante, ¿no? ¿Verdad? Y nosotras, diríamos, a las mujeres de mi época y de varias de las que estamos aquí, pues también tuvimos que romper con esos tabúes en la familia, porque desde qué carrera estudiar y si voy a poder estudiar una carrera universitaria o una carrera técnica como se acostumbraba en la época, y cómo a pesar de haber estudiado una carrera técnica, pues decir yo quiero seguir estudiando una licenciatura, una maestría, un doctorado, y lograrlo. Bueno, lograrlo, ¿verdad? Perseverar y no desmayar ahora sí en el intento. A ver, Nora. Dice aquí Luisa Aguilar, esto que ya comentaban, que solo ha habido 6 mujeres gobernadoras y que el avance ha sido muy lento, pero también dice que qué pasa en otros lugares como Oaxaca y otros estados donde todavía los usos y costumbres intervienen mucho en esta cuestión del voto. Aquí la llamada igual de Susana Macías López dice, se habla de participación política de las mujeres, pero en el interior de la República, así lo dice ella, estamos lejos de que esto suceda, a muchas se les manipula para que voten. ¿Cómo poder empoderar a estas mujeres? Pues ahorita nos cuentan porque tenemos que ir a una mini pausita. Rosa María García, haber sido reconocidas como ciudadanas es un gran avance. Lo malo es que a estos avances se les dice luchas feministas, cosas de mujeres, y los hombres no se incluyen. ¿Qué necesitamos hacer para que comprendan que esta lucha no tiene género? Ahorita nos responden nuestras especialistas y el público en general. En el 2006, 156 mujeres fueron candidatas al Senado, aunque solo 21 fueron electas. Para la Cámara Baja, en el 2009 se presentaron 1.446 mujeres como candidatas a diputadas y 140 obtuvieron un escaño. En los 60 años que han transcurrido desde la instauración del voto femenino, solo ha habido 6 mujeres gobernadoras, 2 en un mismo estado.
5 candidatas a la presidencia de la República: Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto González, Marcela Lombardo Otero, Patricia Mercado Castro y Josefina Vázquez Mota. La ausencia de mujeres es notable en otros espacios, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde solo hay 2 mujeres por cada 10 ministros, magistrados y jueces. En el actual gobierno federal, 3 mujeres son secretarias de Estado. Sin embargo, es en el ámbito municipal, el primer espacio en el que las mujeres participaron con plenos derechos, donde la proporción se reduce drásticamente. En el 2008, de los 2.349 municipios existentes en el país, solo 96 eran dirigidos por mujeres y solo ocupaban 1.000 de los 50.000 cargos que existían para regidores y ediles. Qué inquietante esto de que pocas presidencias municipales ocupadas por mujeres, aunque como dice ahí, fue para lo primero que pudimos votar. ¿A qué se deberá? ¿Qué teoría tienen ustedes? A ver, Pati. Mira, precisamente se habla mucho en contra de las cuotas, ¿no? O sea, es decir, que las mujeres lleguen por talento y no por la cuota y tal. El problema es que tenemos mucho talento y hay muchísimas mujeres en los estados y en los municipios con mucho talento, profesionistas, la médica del municipio, la esta, la otra, que podrían gobernar, pero las élites municipales, los grupos de poder municipal son masculinos y son muy ancestrales, ¿no? Vienen y no permiten la entrada de las mujeres. Y ahí sí hay mucha soledad, es decir, hay mucha soledad de esas mujeres que quieren llegar. Y ahí incluso la cuota, ataques, ¿no? Claro, y ahí la cuota no funciona, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como es puesto único, presidente municipal, pues ahí no puedes poner cuota, ¿no? Sí se podría, hay muchas propuestas legislativas para que los partidos, si son 100 municipios y yo propongo 100 presidentes municipales de mi partido, pues ahí hay una cuota, pero en este momento se toma como puesto único. Como hay puesto único, de verdad, en estas últimas elecciones, que a nivel parlamentario en los estados, hay estados como Chihuahua, que del 20 pasó al 43% de representación de mujeres. En Chiapas hay más, casi 40% de representantes mujeres y algunas mujeres indígenas, porque existe la cuota. Entonces se reconoce el talento y el liderazgo de las mujeres. Y en presidencias municipales, hay 97% de varones, ¿no? Entonces creo que sí, es decir, la acción afirmativa como las cuotas, como una acción temporal y especial, es necesaria para romper inercias de discriminación. Si no, no se pueden romper esas inercias. Por eso tenemos estos puestos tan bajos y efectivamente creo que el reto fundamental en los próximos años va a tener que ser construir alianzas, redes, pactos entre mujeres a nivel local para poder acceder a estos puestos de presidencias municipales. Nora. Nos dice aquí Nelly que si se forma una conciencia en derechos humanos y educación para paz y feminismo y ciencias políticas, entonces las mujeres sí podrán tener de verdad una participación real en nuestro país. Adelante. Yo creo que ese es un paso importante, pero que también tiene mucho que ver con la educación familiar. Yo comentaba hace rato con Patricia que las mujeres que llegaron a ser gobernadoras nunca recibieron una educación distinta a la de sus hermanos por parte de sus padres. Interesante, ¿no? sí. Que al contrario, siempre resaltaban la importancia de lo que ellas hacían, las apoyaban, etcétera, y que eso además pues crea mucha seguridad para poder marchar hacia adelante, ¿no? Ahorita Entonces, que decías, yo creo que ese es un elemento muy importante. La educación básica. Bueno, aquí tenemos a estudiantes. Tu nombre es Estefanía. A ver, opinión, Estefanía. Hola, buenas tardes. Yo vengo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, aunque no estoy quitando o restando ningún valor al tema de hoy, al voto femenino, me parece que el asunto o el tema del asunto no puede limitarse a esta cuestión. ¿Por qué? Porque me parece que la política femenina se queda siempre en la representatividad. ¿Por qué? Porque mientras las prácticas culturales, y en eso radica la fuerza de mi argumento, mientras las prácticas culturales estén legitimizando a las características biológicas que se están dando a los géneros, nosotros vamos a estarnos limitando siempre a esta situación. Y la más radical es la masculinización de la mujer. Es decir, nosotros al estar caracterizando a las
cuestiones o elementos biológicos, estamos pues limitando a la mujer a una cuestión de género, que más bien es un poquito más en español para nuestro público que escasamente maneja el discurso de género. Es decir, si nos siguen dando nuestro papel a representar en la sociedad al nacer, te entregan el niño y te entregan los zapatitos azules, te entregan la niña los zapatitos rosas y usted como niño no llora pero grite de todo, y usted como mujercita llore de todo y no grite, pues vamos a estar amolados. Y entonces, como decíamos hace tiempo, para poder entrarle a un buen puesto político, pues tenías que tener discurso masculino. Y todavía se ve, por ejemplo, a las pocas mujeres, poquísimas, que pueden acceder a un puesto más o menos bueno, por ejemplo, en una institución bancaria, porque tampoco crean que llegan a los buenos puestos, ¿no? Sí, y en eso radica mi argumento nada más. No servirá de nada si no lo borramos. Las prácticas culturales son construcciones históricos, socioculturales, que legitiman a las características biológicas, ¿no? Entonces... habría que superarlas. Gracias. Acá Ruth, opinión. Gracias, mi nombre es Ruth Velasco. Bueno, yo quisiera expresarlo algo más sencillo. Estamos hablando de a nivel político, yo me quisiera reflejar a nivel social. Está muy estigmatizado todavía el voto a la mujer, porque cuando nosotras nos involucramos políticamente, nos faltan los adjetivos calificativos. Es una chismosa, bueno, mi madre decía vieja chimolera, ¿no? Porque ¿y cómo llegó ahí? No, y empiezan a decirnos, andas en la grilla, andas de política. Y descuidas a tus hijos. Sí, y estás descuidando tu casa. Todavía está muy estigmatizado el voto. Mientras nosotros no acabemos con esas ideas, calificaciones, ¿no?, culturales, yo siento que no vamos a avanzar, porque también me pregunto, ¿dónde están nuestras verdaderas representantes de los estados? ¿Dónde están nuestras Rigobertas Menchús? ¿Por qué los estados como Oaxaca no tenemos representantes verdaderamente indígenas? No disfrazadas, no disfrazadas, porque le peleó sabroso. Porque hay disfrazadas en el Congreso. No queremos ver verdaderas mujeres que salen de Oaxaca, de Chihuahua, nuestras indígenas que conocen sus estados, conocen sus problemáticas. ¿Por qué no pueden votar? ¿Por qué no conocen ese derecho? También ahí hay muchos problemas culturales, de educación, están marginadas, están discriminadas, tienen miedo de votar. Es ahí donde yo siento que debemos enfocar todo eso, porque si el grueso de la población desconoce lo que estamos platicando aquí, nosotros no vamos a salir como país. Gracias. A ver, por allá mi Nora. Justo lo que nos dice Ruth, que está con nosotros, hay muchos comentarios que no habían querido darle voz, pero tiene toda la razón, muchos comentarios que nos hablan de para qué queremos ser votadas, de esta cuestión de estarnos dando adjetivos calificativos, de que somos chismosas, e incluso voy a leer el de Salvador Hernández, que dice que si queremos que para votar las hojitas también nos las hagan rosas. Y así muchas cuestiones de burla en torno a esto. ¿Mucho reclamó? Mucha burla en torno al voto femenino en las redes sociales. ¿Qué opinan por allá, chicas? Pues mira, está penoso eso, pero bueno, oye, le salió el pequeño dictador que llevamos dentro, ¿verdad? A ver, sí, un periodista me decía, ay, Patricia, pues qué, las mujeres van a llegar y solamente van a tratar los temas rosas, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuál será el tema rosa? El tema rosa de la injusticia, de la pobreza, los temas de salud, que es donde las mujeres están ligadas, alimentación, es decir, pues ¿cuáles son los temas rosas? Los temas rosas son los temas de la vida cotidiana. Creo que hoy cada vez más la ciudadanía está harta de un discurso político que no conecta con sus dolores humanos de todos los días. Reforma hacendaria, reforma fiscal, privatización de Pemex o no, pero eso que tiene que ver conmigo, con mi hijo con discapacidad, con mi viejo que está enfermo, con mis niños que la escuela... Con la suegra que además yo estoy cuidando porque me toca, ¿no? Entonces, al contrario, o sea, creo que las mujeres venimos a aportar porque ahí culturalmente nos ha tocado vivir, no porque biológicamente así sea, sino que nos ha tocado vivir en esa cotidianidad. Por eso la ciudadanía dice, bueno, pues a lo mejor las mujeres me salen mejores y está como apostando un poco más por las mujeres. Digo, se nos va a notar los chafitas bien rápido, ¿verdad? No es así. A ver, pero digamos, tenemos una... Entonces me parece que sí hablar de estos temas y de cómo entramos, creo que las mujeres sí vamos a aportar cosas por dónde o por cómo estamos viviendo.
Y nada más Adelante, quería decir sí. una cosa sobre el asunto indígena, porque a veces se dice, ay, pues bueno, pues ustedes mujeres universitarias, mujeres clase media, son las que hablan de eso, pero las mujeres indígenas no saben. En este momento hay una mujer indígena de más de 70 años que va a llegar al Congreso, y cuando dicen indígena, es decir, no sé qué significa eso, pero es una mujer que no tiene una carrera universitaria, es una mujer pobre, es una mujer mije, va a llegar al Congreso, le dieron el distrito por cuota, ¿no? Le dieron el distrito por cuota así de que, ay, bueno, pero medio perdedor. Ella se fue a los 7 municipios de su distrito y les dijo le pedían cosas, ¿no? Dame. Y les dijo ella, miren, yo no tengo dinero y aunque tuviera, yo ya no quiero que nosotros los pueblos indígenas estemos votando porque nos den una cosa en la elección. Voten por mí y no les voy a dar absolutamente nada. Y ganó, o sea, sorpresivamente ganó, está yendo ya... ¿Y qué ya... proponía, Pati? Bueno, pues proponía ¿Les no va a dar discriminación, voz? Derechos, servicios, Okay. para créditos, para, digamos, para que puedan gozar de la actividad productiva, de lo que son dueños de sus tierras, por supuesto clínicas para la gente, escuelas eficientes y suficientes, pues tantas cosas. Fue muy interesante y ella está como muy sorprendida y está regresando, nos contaba el otro día a los municipios diciéndoles, y ya fui al que más me pidió y les dije, ya ven, me pidieron y no les di, gané, ustedes votaron por mí y vamos ahora sí desde el Congreso a traer más recursos, pero por derecho, no por un regalito el día de las elecciones. Creo que también las mujeres indígenas de veras están dando unas experiencias y hay unas historias muy interesantes que seguramente se empezarán a contar. Oye, Enriqueta, yo te quiero usar de ejemplo, pero para este señor que dice que si nos van a hacer ahora los guiones en papel rosita, los votos. Enriqueta, has desempeñado muchísimos papeles y puestos, tanto públicos como privados, pero el hecho de que sea nuestra directora en el canal, o sea, ¿qué pensarían? ¿Que iba a traer telenovelas o programas de macramé? ¿De dónde tienen la cabeza? O sea, ¿eso ha influido en alguno de tus cargos, Enriqueta? Digo nomás para que lo pongamos esto en la dimensión correcta, ¿no? No, definitivamente. Yo creo que, por favor, pues uno tiene que desempeñarse como profesional que es en el periodismo, en la comunicación, etcétera, y que finalmente eso es lo que cuenta y eso es lo que habla por nosotras, ¿no? Yo creo que Griselda Álvarez decía una cosa que me parece muy sabia porque ella reflexiona mucho sobre el papel de la mujer y es que a nada nos es dado gratuitamente, ¿no? Claro. Que todo lo que hemos hecho en la vida, las mujeres, es cuesta arriba, ¿no? Y hasta doble. Y hasta porque doble o hay que triple. demostrarlo, como si esto fuera obligatorio. Así a ver, es. la doctora, algo que nos pueda decir esto como experiencia, como haciendo un gran recuento de estos 60 años. Yo lo que quiero decir a partir de los comentarios del público es que estamos conmemorando 60 años de sufragio femenino, se dice, pero realmente es un universal. Parteaguas de la democracia, porque se incorporó a la mitad de la población. A veces nos llenamos la boca con que somos muy progresistas, muy de avanzada, muy demócratas, y no nos damos cuenta que la exclusión de las mujeres, como fue a lo largo de mucho tiempo, pues fue algo que se logró superar y un paso muy importante en el camino a la democracia y que estamos celebrando 60 años de voto universal. Eso es muy bonito, como tú lo dices, con ese nombre. Es que de veras, es de golpe y porrazo, en lugar de votar, imagínense ahora, 50 millones votan 100, ¿no? 100 y tantos, pero ahorita sigue excluida mucha o gran parte de la población por pobreza, por representar alguna minoría. Las mujeres, siendo más de la mitad, somos tratadas como minoría y es lo que deberíamos de replantearnos. ¿Alguna tarea para reflexionarla, chicas? Yo quisiera volver a tomar la palabra por este asunto de la soledad de las mujeres políticas. Creo que este tipo de programas donde se hagan recuentos de qué han hecho las mujeres, tanto a principios de siglo en la Revolución Mexicana, como hace unos cuantos años, como en el momento en que se establecieron las cuotas, las primeras, son historias muy interesantes, como el libro de las gobernadoras de Enriqueta Cabrera. Esto va
paliando esa soledad de las mujeres políticas, porque si a mí me dicen, no, pues tú eres una chismosa que nada más te gusta andar platicando con las vecinas, como decía la compañera del público, pues nos damos cuenta que no estamos solas, que eso es algo que que ha sido parte del debate público durante nuestra historia y que es uno de los caminos de la democracia y de la política, que no es algo tan nuevo. Les agradecemos a nuestras panelistas, a todo el público que participó vía redes, llamadas, a los y las que estuvieron aquí presentes. Nunca alcanza el tiempo, ¿verdad? Harían falta como parte 2 y 3. Pero ¿qué les parece que nos despedimos viendo un fragmento más de este súper documental que produjo 11 TV México con el motivo de este sufragio universal? Vamos a ver. En muchos casos, son los propios partidos los que conspiran contra la llegada de las mujeres al poder, pero en muchos otros se trata de prácticas culturales e ideológicas que permanecen en la sociedad. La lucha de las mujeres mexicanas por el voto no lo es todo. Aún hace falta mucho para que en México exista una plena equidad e igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Falta mucho para que haya plena igualdad de género, pero las mujeres han logrado un avance significativo para alcanzar sus derechos políticos y tener una participación activa en el rumbo del país, a 60 años de haber iniciado un camino que comenzó con su derecho al voto.